Un feliz 5 de abril para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta jornada. Yo sé que hay mucha gente que está regresando ya de la vacación por el feriado de Semana Santa. Hay quienes no, porque tienen hijos todavía fuera de la escuela y deciden quedarse otros días más. No importa dónde nos vean, el mundo financiero ya reanudó actividades. Hay importantes temas de los cuales hay que hablar en esta semana. Así que vámonos ya a Nueva York a platicar con José Luis de Haro. Qué gusto, José Luis. Y hoy mucha gente se va a poner al corriente de ese tremendo informe de empleos que salió el viernes pasado. ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, comenzando la semana después de la Pascua de la semana pasada y de una semana más corta de lo normal. Y como bien comentabas, en estos momentos muy atentos a la apertura del mercado, que básicamente va a cotizar hoy ese gran dato de empleo que conocíamos el pasado viernes. Recordemos que el viernes Wall Street cerraba sus puertas por la festividad de Easter aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo, y por eso ese dato de 916.000 puestos de trabajo creados durante el mes de marzo va a dejarse notar en los mercados. Ahora mismo, según adelantan los futuros, vemos como, por ejemplo, el Dow Jones estaría subiendo más de 200 puntos. También vemos subidas para el Nasdaq, para el Standard & Poor's 500, y sobre todo también atentos a esa tasa de desempleo que caía hasta el 6%, y todo ello lo que indica es primero el efecto de la reapertura y de la nueva normalidad económica. También lo que indica es el incremento de las vacunaciones y cómo cada vez más vamos a ir reduciendo esa brecha de empleos que se tienen que crear para volver a los niveles previos a la pandemia. Antes de este dato podríamos observar cómo se necesitarían crear alrededor de 9,5-10 millones de empleos, y ahora vemos cómo esa cifra se reduce hasta alrededor de 8,5 millones. Esto parece que no parece una cantidad que a lo mejor podría decirse que es fácil de conseguir. No es nada fácil, y sobre todo lo que apuntan los economistas es que es precisamente la parte de cuando lleguemos a 4 o 5 millones es lo que podría costar más hasta llegar de nuevo a lo que antes conocíamos como el pleno empleo. Y es importante la cifra, además porque me da paso 4 a 5 para decir que en 4 sí ya estamos en cuanto a la vacunación, como una de las razones que también está permitiendo que los inversionistas sientan este enorme optimismo en Estados Unidos en relación con las vacunas. En un día, 4 millones de dosis aplicadas, tremendo lo que está haciendo Estados Unidos por un lado, y también por el otro. José Luis, yo sé que esta es una semana importante, pero porque el mundo va a saber qué dicen el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en estas reuniones críticas ya de primavera. ¡Qué rápido! Qué rápido y cómo pasa el tiempo, ¿verdad, Gaby? Básicamente vamos a comenzar esta semana esas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Mañana martes se van a dar a conocer esas nuevas perspectivas económicas, también el informe de estabilidad financiera, y mientras tanto ya podemos empezar a adelantar algo de lo que podría aventurar el Fondo Monetario. Básicamente vamos a ver seguramente una mejora en las previsiones de crecimiento. Obviamente mucho ha pasado desde enero, cuando se hacía la última estimación, especialmente ese paquete de estímulo del presidente Joe Biden, 1,9 billones de dólares, que no solo impulsa a la economía de Estados Unidos, sino que también tiene repercusiones en el resto del mundo. Mientras tanto, uno de los mensajes que va a seguir reiterando el fondo va a ser el peligro de una recuperación divergente que se va a ver tanto en las economías desarrolladas, por ejemplo, como estamos viendo ahora mismo si comparamos Estados Unidos y Europa, y también una divergencia que se va a ver con muchos países emergentes, en un momento en el que precisamente la distribución de la vacuna es crítico, y en el que también hay que tener en cuenta que si Estados Unidos sigue creciendo o recuperándose al ritmo actual y llegamos al pleno empleo, digamos, por ejemplo, en 2022, las condiciones financieras podrían comenzar a endurecerse, algo que ya ha dejado notar
estimular el mercado a través de ese rendimiento del bono americano a 10 años, y todo ello, ese endurecimiento de las condiciones, podría tener repercusiones, como comentábamos, en mercados emergentes, en el sistema financiero, con lo cual es una fina línea que hay que seguir manteniendo y andando con cuidado, pero en general lo que vamos a ver va a ser una mejora de las perspectivas, sobre todo para este año. En el caso del próximo año tendremos que seguir viendo cómo va evolucionando la pandemia, cómo van evolucionando esas vacunaciones y sobre todo tanto los estímulos monetarios y fiscales de los distintos gobiernos. Por supuesto, y el contraste que se marca y se ha marcado, y hasta la Organización Mundial de la Salud lo está marcando con Europa y Estados Unidos acercándose o superando incluso los crecimientos esperados en China, por ejemplo, para este año, de esta situación interesantísima que está ocurriendo allá. José Luis, también importante matizar esto, hay sí ya datos de demanda, por ejemplo, de viajes. Es impresionante que Delta pues ha tenido que cancelar vuelos justamente porque le falta personal y porque ya de plano tiene que liberar ese asiento, de dejarlo vacío. Ahora parece que lo va a entregar en algunos casos, pero ahí te das una idea de cómo está la demanda, incluso cómo están algunos sectores en bolsa beneficiándose de las vacunas, de la demanda récord de viajes en tiempos de pandemia. Pero agreguemos el matiz que es las variantes, que también están generando preocupación acá. Completamente, Gaby. Este es un aspecto muy importante y que también casa con lo que estábamos comentando anteriormente, que es esa divergencia. La divergencia no tiene por qué ser solo a nivel económico, sino el problema viene con las vacunas. Si no se vacuna a todas las partes del mundo al mismo ritmo y a los mismos niveles, se corre el riesgo de incrementar la aparición de nuevas cepas del virus, como ya hemos visto en distintas partes del mundo. Con lo cual, si, por ejemplo, aquí en Estados Unidos logramos la inmunidad rebaño con una de las cepas, pero en otras partes del mundo aparecen otras y en esas partes del mundo no se cumple con los objetivos de vacunación, siempre podríamos ver algún tipo de factor que, en cierta forma, podría seguir dañando tanto lo que es la seguridad médica o la seguridad de salud, como también lastrando esa recuperación. Y es por eso que es tan importante el conseguir que todo el mundo tenga un acceso rápido a las distintas vacunas en estos momentos en circulación, precisamente para no solo garantizar esa recuperación económica básicamente equilibrada para todo el mundo, sino también para garantizar que no vayamos a seguir viendo distintas cepas que puedan poner mayor presión tanto a la economía como a la sociedad y como a las propias farmacéuticas, que tengan que estar continuamente en busca de vacunas o actualizando esas vacunas precisamente para poder enfrentar las distintas cepas. Antes de dejarte ir a lo que es el tema corporativo, tenemos Tesla, tenemos el desfile de informes de resultados trimestrales, interesante, José Luis. También quisiera pedirte que nos entregues comentario en relación con el plan de infraestructura de Biden. Es importante ajustar expectativas porque, en primer lugar, el Congreso no regresa esta semana a sesionar, por un lado, pero el presidente Biden sí tiene reuniones. En Estados Unidos se debate mucho qué es para los demócratas infraestructura porque critican el plan, dicen que hay cosas que no deberían incluirse en eso que llaman infraestructura y hay quienes incluso hablan de que una negociación podría hacer que este paquete llegue realmente a ser realidad en la dimensión en la que termine, pues, mayo, junio, julio, bueno, antes del receso legislativo. Ajusta expectativas, José Luis. Básicamente tenemos que tener en cuenta varios factores. Estamos hablando de un plan de 2,25 billones de dólares, como presentaba Biden la semana pasada. Este es un plan muy ambicioso, pero enfrenta escollos, y esos escollos vienen por parte tanto de los republicanos como, bien comentabas, Gaby, dentro del propio Partido Demócrata. Y sobre todo también hay que tener en cuenta factores externos. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver cómo ese paquete de medidas, en un principio, la administración Biden apuesta con financiar buena parte de ellas con un aumento del impuesto de sociedades. Un impuesto de sociedades que en estos momentos se sitúa
en el 21%, subiría hasta el 28%, y también hay que tener otros aspectos del código tributario para las empresas que también se elevarían. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí vemos en buena parte la oposición de parte de las compañías, de parte de patronales, de organizaciones de empresas aquí en Estados Unidos, y básicamente los economistas apuntando a que quizá esa subida del impuesto de sociedades no sería hasta el 28%, sino quizá hasta el 25%. También otro aspecto interesante es que esa subida de impuestos se proyecta para los próximos 15 años y no los próximos 10, que viene siendo la dinámica y la tendencia normal a la hora de presentar este tipo de medidas. Con lo cual, con toda esta situación ya vemos cómo los republicanos se oponen a apoyar este paquete de medidas. De hecho, veíamos como uno de los principales senadores republicanos ya aseguraba durante el fin de semana que se busca reducir ese plan de infraestructuras hasta alrededor de los 615.000 millones de dólares y que se concentre completamente en lo que es al mejorar las infraestructuras públicas del país. Estamos hablando de carreteras, de puentes, etcétera. Este es del lado republicano. Dentro del lado de los demócratas también hay demócratas más conservadores que se oponen en cierta forma a elevar el impuesto de sociedades y, como bien comentabas, consideran que hay partidas que se están proponiendo en el programa que realmente no deberían considerarse como infraestructura. Entonces, tenemos que tener en cuenta que incluso si la administración Biden dejase de lado a los republicanos y optase por una nueva reconciliación de presupuesto que se podría conseguir debido a que gracias a elevar el impuesto de sociedades tendría un impacto relativamente neutro en el presupuesto, pero antes tiene que alcanzar un acuerdo con los propios demócratas, y es aquí donde podríamos ver determinados cambios. En lo que se refiere al periodo de fechas de aprobación, seguramente podríamos ver cómo la Cámara de Representantes sí que podría votar este plan antes de, por ejemplo, el próximo 4 de julio, pero me parece muy difícil que el Senado vaya a aprobar cualquier plan definitivo con cambios, etcétera, etcétera, antes del otoño y, si no bien, a comienzos del próximo año. Pues ahí tienen, es importante ajustar la expectativa, primero porque quizás se van a cansar de oír de esto del plan, pero es que pasa comisiones y hay todos estos peros que tiene que lidiar la administración Biden con los legisladores demócratas y republicanos. Pero vámonos a cerrar esta semana o esta conversación del lunes, José Luis, con el tema corporativo. Nos fuimos al fin de semana Tesla, pues con números de entregas interesantes de vehículos y luego pues el desfile de informes de resultados trimestrales. Completamente, Gaby. Hemos visto cómo Tesla rompía récords con las entregas durante el primer trimestre del año. Superaba además las expectativas en más de 10.000 vehículos, más de los que se esperaba que iba a entregar, con lo cual, sobre todo durante la jornada de hoy, ya veíamos cómo los futuros adelantaban subidas importantes. Vamos a estar, obviamente, atentos a la temporada de resultados. Básicamente, deberían comenzar a dejar notar ya una mejora, sobre todo en algunos de los sectores más afectados por la crisis, y sobre todo también la normalización en los resultados de las compañías, sobre todo tecnológicas, que más se beneficiaron durante la pandemia y que por eso vimos esos grandes ingresos récord, por ejemplo, de compañías como Amazon, como Apple, como Alphabet. Ahora mismo tenemos que ver que toda esa situación debería comenzar a normalizarse en cierta forma. Esto no quiere decir que no vayamos a ver grandes números, pero sobre todo la atención va a estar puesta en los factores que indiquen una mejora para las compañías que se han visto afectadas por la pandemia, y sobre todo también los analistas seguramente van a estar muy atentos a todo lo que digan las compañías a la hora de presentar esos resultados en relación a los precios, a la inflación y esa presión que pueden poner, sobre todo de cara a los beneficios. Pues ahí lo tienen ustedes, como siempre agradecidos. José Luis, ten una excelente semana y ya nos ajustaron la expectativa en todos temas. Muchas gracias, Gaby, lo mismo. Igual.